Muchachos, hoy día en primer lugar reciban mi saludo afectuoso. Después paso a explicar el tema que corresponde para esta oportunidad, que es el tema, el tercer tema de la segunda unidad, por eso 2.3. El tema es el mundo asiático en el siglo XIX. Asia tiene más de 25 estados, más de 25 países, pero los emblemáticos son la China y Japón. Históricamente estos países han sido los que han dominado económicamente, políticamente y militarmente a muchos países de Asia. Por eso consideramos como estos dos países como emblemáticos. En el siglo XIX, estos dos países, tanto China como Japón, van a sufrir un cambio en su política. Por ejemplo, el Imperio Chino. El Imperio Chino contaba con el 35% de la población mundial. Es decir, la tercera parte de la población mundial está en la China. Este imperio siempre, los dos países, China y Japón, eran países que se oponían al ingreso, a la inserción de la cultura occidental, es decir, de la cultura europea. Por ejemplo, la China fue la que más se oponía a la penetración cultural occidental. Vamos a ver después que en el Japón sí hubo una apertura, pero en la China no. El Estado chino no tenía presencia. Como era un imperio grande, la China, con una población enorme y un territorio extenso, los emperadores eran incapaces de poder controlar administrativamente el imperio. Uno por la extensión, otro por la gran población, y un tercer factor fue la corrupción de los emperadores. Los emperadores vendían algunos cargos públicos. Entonces eso generó una corrupción. El funcionario que compraba su cargo tenía la libertad de administrar a como le dé lugar. Por eso es que había mucha corrupción. Y eso posteriormente va a generar en el comportamiento de sus gobernantes frente a la invasión inglesa. Inglaterra había ocupado gran parte del territorio chino. Por eso, por ejemplo, en la China, por ejemplo, los ingleses vendían el opio que traían de la India. El opio, los chinos eran muy adictos al opio, a la droga. Y los emperadores hacían negocio con el opio para vender a sus pobladores. No les interesaba la salud. Pero no toda la gente permitía eso. Por eso es que, por ejemplo, en la China, parte de la población crean sociedades secretas justamente para concientizar a la gente y levantarse contra los emperadores. Y es así que la población en cientos de veces se levantaron contra los emperadores. Por ejemplo, uno de
esos grandes levantamientos se produjo entre 1851 y 1860. Entonces, a ese levantamiento se llama la rebelión de Taiping. Aquí murieron más de 20 millones de chinos en esa lucha contra el gobierno del emperador. Pero lograron, por ejemplo, se logró, por ejemplo, la abolición de la propiedad privada, ¿no? Se prohibió la venta del opio. Es decir, en este periodo. Pero como esta rebelión fue debelada, fue derrotada de nuevo. Los emperadores que habían triunfado contra el pueblo, de nuevo comenzaron a vender la droga. Entre 1839 y 1942 en el Perú gobernaba, estamos comparando, el presidente Gamarra, y 1856 y 1800 gobernaba el general Castilla, el mariscal Castilla, mientras aquí gobernaban estos. En la China se produjeron dos guerras contra Gran Bretaña, que se llamara la Guerra del Opio. ¿Por qué? ¿Qué significaba la Guerra del Opio? De que Gran Bretaña exigía a los emperadores que el opio sea una parte es decir, sea uno de los productos de exportación de Gran Bretaña. Como en esta guerra del opio triunfaron los británicos, obligaron al gobierno de los emperadores a seguir comprando el opio. Mire, entonces, frente a esa derrota británica a los emperadores, el pueblo vio como una alternativa a dar solución a ese problema el levantamiento de nuevo del pueblo. Entonces el pueblo se levantó y comenzó a debilitar a los emperadores, y el pueblo más los británicos, claro que el pueblo no luchaba a favor de los británicos, sino que los emperadores recibían había dos frentes que responder: al pueblo y a los británicos, pero que salían aprovechando más de esto fueron los británicos, porque se legalizó el comercio del opio y se aperturó los puertos a los británicos. Chile estaba cerrado a los comerciantes ingleses, a los comerciantes europeos, pero a raíz de esta derrota de los emperadores es que se abren los primeros puertos para que entre mercadería inglesa. Es ahí como la China empieza a ser insertada dentro de la cultura, dentro del comercio occidental. Bien, entonces, como producto de eso va a ser que los emperadores van a decaer, van a perder poder, y que finalmente en la China se va a implantar otro régimen. En el Japón sucede todo lo contrario. En el Japón sí se aperturó el ingreso de los europeos, de los norteamericanos. En 1854, casi por este periodo, mientras se llevaba a cabo la guerra del opio en la China, en el Japón, Estados Unidos, firmaron un tratado de Kanagawa, donde los japoneses aceptan la apertura de sus puertos para que ingresen productos norteamericanos. Y los otros países europeos, mejor dicho, los europeos también pidieron a Japón que les dé esas facilidades, y lo lograron. Es así como Japón se inserta dentro del comercio, dentro de la cultura occidental, europea, norteamericana. Y pero ¿qué sucede? De que habían
parte de la población japonesa que se oponía a este tratado, se oponía, y otros sí que apoyaban. Entonces, en el Japón se produce una guerra civil entre los que estaban de acuerdo y los opositores. Al final triunfa los que estaban de acuerdo con este tratado, ¿no? Es ahí, a partir de eso, de que el emperador Matsuhito de la dinastía Meiji adquiere poder y, como era pro-occidental, pro-europeo, pro-norteamericano, entonces facilita la inmigración occidental a Japón, el ingreso de gente al Japón, como también facilita la salida de los japoneses hacia a esos países de Europa y de Estados Unidos. Como resultado de esto, de la occidentalización de Japón, Japón deja de ser una economía feudal, agraria, para convertirse en una economía industrial moderna. Y los efectos son esos. Japón está convertida en una potencia. ¿Qué pasa en Japón? En Japón la industria recibió apoyo estatal en poder allá. Una de las características de la industria, de la inversión extranjera en Japón es de que el Estado japonés apoyó a esta inversión extranjera, ¿no? Inclusive, por ejemplo, la primera constitución de 1989 se hace tomando el modelo de la constitución de Alemania. Es decir, Japón se occidentaliza, pues, ¿no? Realmente, ¿no? A pesar de que Japón se occidentalizó en sus formas en su forma de vida, pero sin embargo lo que no perdió fueron sus valores, que hasta ahora ellos mantienen sus valores históricos tradicionales, ¿no? De la lealtad, del respeto a la palabra empeñada y otros valores. Los japoneses siguen manteniendo eso, por eso se caracterizan eso. En conclusión, decimos que el imperio chino cae y la sociedad japonesa avanza, se moderniza. Esas son las dos características de estos dos países. Bien, muchachos,